Mi primer invitado de hoy es Robert Valencia, analista político. Bienvenido a la tarde fin de semana. Nos acompaña desde Nueva York. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Bienvenido como siempre, Robert. Para activar un sistema de defensa antiaérea o antimisil, uno presume que se debe tener el apoyo de un radar, información precisa. El argumento del régimen de Irán es que estábamos preparados para una escalada de tensión mucho peor tras los ataques que emprendieron contra dos bases iraquíes donde estaba personal militar de los Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis? Bueno, esa es precisamente la queja, o por lo menos la pregunta que se cierne sobre este tipo de accionar. Es decir, si sabemos que hay un área en el cual hay un intercambio de misiles o un área en donde está ocurriendo ese tipo de acciones, ¿por qué no se prohibió por lo menos el vuelo de Ukraine International? Y por lo que vimos, pues se llevó a cabo y vemos esta enorme tragedia que no solamente involucra a Irán, sino que también involucra a otros países como Canadá y Ucrania, en donde muchos de sus nacionales también perecieron en este gravísimo accidente. Aunque el gobierno iraní obviamente quiere culpar a la administración de Donald Trump por este hecho, pues obviamente yo creo que aquí también el peso de la culpa recae sobre Irán por no tomar las medidas necesarias, teniendo en cuenta que ese es un área donde también hay demasiados vuelos. Hay que recordar también la posición geográfica. Cuando yo hablo de demasiados vuelos, no solamente me refiero a vuelos que salen de Irán, sino que también hay muchos vuelos que atraviesan el Golfo Pérsico cuando viajan, por ejemplo, a los Emiratos Árabes o a Qatar, porque muchas de estas áreas están restringidas. Vemos el caso de Irán, el caso de Irak, el caso de Siria. Hay vuelos de estas grandes aerolíneas del Golfo, por las cuales no puede atravesar Arabia Saudita. Entonces, creo que la responsabilidad aquí, como lo menciono, recae sobre Irán. El hecho de que hay un alto tráfico aéreo en su zona aérea, pues este tipo de acciones, pues obviamente es reprochable y lamentablemente ahora estamos viendo la grave consecuencia de su accionar con el derribo de este avión. Ahora, Robert, ¿puede surgir un conflicto adicional a la tensión que ya existe entre Estados Unidos e Irán a raíz de este reconocimiento que hace el régimen iraní de su responsabilidad en el derribo de este avión ucraniano? Porque, por ejemplo, habían canadienses en ese vuelo. Correcto. Yo creo que esa es la pregunta que también muchos nos hacemos. Yo no creo, sinceramente, yo creo que tanto Irán como Estados Unidos, pues, no quieren que haya una escalada en este conflicto. Lo que aquí va a ocurrir sí es una advertencia a la hora de sobrevolar Irán. Y esto proviene, por ejemplo, de otros países. Hay aerolíneas como Lufthansa, una aerolínea alemana, la cual comenzó a restringir sus vuelos, bien sea hacia Irán o sobrevolando Irán. Y hay otras aerolíneas en Europa también que están considerando tomar la misma medida. El Departamento de Aviación o de Aeronáutica Civil en el Reino Unido también comenzó a alertar a sus ciudadanos de volar hacia Irán. Así que tanto en el plano de la tensión que hay entre Estados Unidos e Irán, no creo que llegue a haber una escalada. Bueno, todo ha surgido tan erráticamente que cualquier cosa puede suceder. Pero yo creo que la reacción inmediata ante este hecho es precisamente la precaución que están tomando algunas aerolíneas. Casualmente, las aerolíneas que yo mencioné, Emiratos, Qatar, Etihad, que son de estas enormes aerolíneas que pertenecen a los países del Golfo, pues no han hecho ningún tipo de cambio en su itinerario. Con muchos de ellos continuarán sobrevolando partes de Irán, ya que les resulta más fácil para ellos cuando vienen precisamente de Occidente, bien sea vuelos de Londres o sean vuelos precisamente aquí desde Nueva York, en el cual tienen que cruzar espacio aéreo iraní. Yo creo que esa es la reacción inmediata, pero desde el momento que ocurrió el siniestro hasta la fecha no se habla de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán, pero cualquier cosa puede suceder, obviamente teniendo en cuenta que una guerra a mayor escala entre Estados Unidos e Irán pues va a tener efectos no solamente devastadores para Irán, sino también para el Medio Oriente, considerando que hay otros países como Siria que también enfrentan
un éxodo masivo o han enfrentado un éxodo masivo, el tema de Irak. Así que yo creo que pues, ese es el escenario que todo el mundo quiere evitar. Robert, el presidente iraní Hassan Rouhani prometió a Ucrania que castigará a los responsables del derribo de este Boeing 737. La pregunta es, ¿se puede confiar en la justicia de Irán? Pues yo, sí, obviamente es un tema bastante difícil y obviamente que ahí yo creo que es en donde se van a amparar muchos de los enemigos de Irán, en un país en el cual no se puede confiar. Y me refiero, por ejemplo, a Estados Unidos, me refiero a Arabia Saudita e Israel, que son los que se llaman países, en inglés se conoce como proxy, es decir, son países del Medio Oriente que funcionan como países satélite en favor de los militares estadounidenses. Obviamente eso tiene que haber un castigo mayor que simplemente una disculpa. Lo que sí sorprende, obviamente, es el hecho y las versiones que cambiaron de parte del régimen iraní, porque una vez supimos del derribo de este avión, la reacción inmediata de Teherán hubo un error técnico, hubo una falla técnica en el avión. Esa fue la versión oficial inicial del gobierno de Irán. Ahora, días después, en un hecho prácticamente que sin precedentes, ellos decidieron hacerse responsable de este siniestro por el lanzamiento de este misil. Así que a Irán, bueno, quién sabe si se le pueda creer. Creo que lo que hemos visto anteriormente es que es un país que ha tratado de mantener su palabra luego de que Estados Unidos e Irán en el 2015 firmaran este tratado nuclear junto con otras potencias de Occidente. Lo que se dice y lo que han dicho algunos analistas es que Irán ha prometido mantener su parte hasta que llegó Donald Trump y desmanteló ese tratado, y obviamente ahora Irán amenaza con volver a reactivar su plan de construcción de energía nuclear, que pues obviamente ha sido un tema de tensión bastante fuerte entre Estados Unidos, Irán y obviamente los países que también tienen intereses en el Medio Oriente, como lo es Arabia Saudita e Israel. De ahí a que se le crea, bueno, hay mucho por ver también. Mucha discusión diplomática y política por el camino. Ahora, Robert, se activaron las protestas contra el régimen de Irán en Teherán. Incluso pidieron la renuncia del ayatolá. ¿Consideras que este descontento popular podría crecer a raíz de esta tragedia y transformarse en algo ya más político en contra del régimen de Irán? Bueno, esta no es la primera vez que ocurre algo semejante en ese país. Recordemos que hace un par de años también habían protestas también contra Rouhani, protestas en Irán por las reformas económicas que han habido, también el tema de las sanciones que se han impuesto de Estados Unidos hacia Teherán y cómo esto ha afectado precisamente al grueso de la población. Yo considero que hay que esperar también, no podría dar una respuesta como tal, pero obviamente hay que ver que no es la primera vez que los iraníes se levantan en contra de su gobierno. Muchos habíamos creído hace un par de años que se iba a efectuar un cambio, que iba a existir un cambio de régimen, pero hay que ver que Irán es una teocracia que se ha mantenido así desde 1979, desde su revolución. Y bueno, ahora lo que le resta al país es precisamente pues como ocurre en otros países también, el de tener un enemigo para posar como un mártir, ¿no? Como es el caso de Venezuela también. Se necesita de un enemigo como Estados Unidos para justificar la existencia de su propio gobierno. Pero obviamente, como en todos los países, existe un grupo de personas que están insatisfechos con sus gobiernos, otros que lo apoyan, pero pues yo creo que la atención se centra ahora es en cómo contrarrestar los efectos de la administración de Donald Trump, no solamente por el lado castrense, sino ahora también por el lado de las sanciones que impuso ayer el Departamento del Tesoro sobre productos del acero en Irán. Así que todo está por verse. Las cosas están funcionando y llevándose a cabo de forma vertiginosa, así que cualquier cosa puede ocurrir. Bien, quiero agradecer a Robert Valencia, analista político, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Como siempre es un gusto, Robert. Feliz resto de tarde.